Recomendaciones de novelas de Novelton. Venganza. Era costumbre oír gritos, llantos y lamentos en la casa de nuestros abuelos. Solíamos quedarnos algunas veces los fines de semana y jugábamos con nuestros primos en el pequeño parque que habían creado en el jardín para que pudiéramos compartir más a gusto y divertirnos en conjunto. Disfrutábamos tanto de venir. Preparaban la mejor comida que alguna vez hubiese probado. La variedad y el sabor era algo que te dejaban enviciado. Dormías con las ansias de despertar y ver con qué nos iban a sorprender y qué comida iban a preparar al día siguiente para nosotros. Toda la familia se reunía en la mesa y éramos tan felices. La curiosidad por descubrir de dónde provenían esos extraños gritos durante la noche, nos llevó a tomar la decisión de quedarnos despiertos hasta que nuestros abuelos se durmieran para ir a esa pequeña bodega que había en el patio, la cual durante el día permanecía cerrada bajo llave, pero en las noches, varias empleadas de la casa se reunían en el interior. Recuerdo esa noche con detalles, lo que descubrimos entre mis primos y mis hermanos. No era la primera vez que veíamos la cantidad de bolsas negras que entraban con ellas arrastradas. Habíamos creído que era una especie de depósito, pero lo que ocultaba en su interior era algo totalmente distinto a lo que habíamos imaginado. El parecido con la carnicería de la ciudad era indiscutible. Era un lugar que ocultaba más de lo que a simple vista se veía. Era inmenso. Jamás habíamos visto tanta carne. Sentíamos que habíamos descubierto un gran tesoro. Especialmente mi hermana y yo, pues éramos quienes solíamos comer demasiado hasta saciarnos. Desde esa noche, mi hermano Fabián no quiso visitar la casa de los abuelos. Siempre había una excusa nueva para quedarse en casa. A veces fingía estar enfermo o sentirse mal con tal de que no lo presionaran a ir. La verdad es que mi hermana y yo disfrutábamos de visitarlos los fines de semana. Si hubiera sido por nosotras, nos quedábamos eternamente en ese paraíso. La bodega se convirtió en nuestro lugar favorito. A mitad de la noche, podíamos pasar largas horas fisgoneando con nuestros primos a través de las grietas que habíamos hecho desde fuera para observar en el interior. Nos encantaba oír cómo las empleadas tenían largas charlas amorosas, mientras cortaban y limpiaban meticulosamente la carne que nos comeríamos al día siguiente. Nos hacía gracia ver cómo se peleaban entre ellas cada vez que alguno de los hombres que yacían amarrados y cubiertos con las bolsas en la cabeza, se intentaba levantar o huir. Era como ver un espectáculo en vivo y en directo. Las visitas a la casa de nuestros abuelos, con el tiempo, comenzaron a ser menos frecuentes. La salud de mi abuela se fue deteriorando. Recuerdo las veces que íbamos al hospital y pasábamos largas horas en la sala esperando a tener noticias de ella. Se volvieron tan frecuentes esas visitas al hospital, que llegó un momento donde la angustia para nosotras era menos, pues creíamos que iba a recuperarse, como en otras ocasiones, al menos hasta esa noche donde nos dieron la noticia de que mi abuela, debido a los problemas que había enfrentado anteriormente del corazón, había fallecido. La familia se desmoronó. Todas las desgracias vinieron de la mano. No habían pasado ni 78 horas desde que nos dieron la noticia de mi abuela, cuando mi abuelo se fue con ella.
Mis primos y mi papá decían que murió de tristeza, porque ellos siempre fueron muy unidos y ni siquiera la muerte los pudo separar. Mi padre cayó en una profunda depresión, donde dejó de ser el mismo. Solía visitar la casa de mis abuelos solo. Desconocía cuál era el propósito de martirizarse de esa manera, pero mi mamá le reprochaba todo el tiempo ese hecho. Mi mamá también dejó de ser la misma. Por alguna razón, comenzó a tratarme muy mal y se pasaba más fuera de la casa. A veces sentía celos de la manera en que trataba a Valerie y a mis primos, mientras a mí me decía que desapareciera de su vista, que no quería verme la cara. Jamás le hice nada, pero decidí respetar su decisión, aunque me doliera su maltrato, rechazo e indiferencia. Mi único refugio eran mis primos y Valerie. Ellos nunca cambiaron conmigo y vinieron a vivir con nosotros luego de la muerte súbita de mis abuelos. Valerie y yo siempre hemos sido como uña y mugre. Dormimos en la misma cama. Asistimos al mismo colegio y teníamos las mismas amigas, aunque por más que me esforzara, nunca iba a ser igual a ella. A medida que pasaron los meses, todo volvió a cambiar cuando regresamos al colegio. Nuestros cuerpos estaban cambiando y creciendo. Constantemente mi papá me compraba ropa, mientras que en el colegio recibía regaños por parte de mis profesores. Apenas acababa de cumplir 13 años, pero fui la burla de muchas niñas en el colegio, al ser más grande y verme más desarrollada que el resto de niñas de mi edad. A diferencia de mí, Valerie no engordaba tanto, a pesar de comer mucho más que yo. Cuando mis pechos comenzaron a crecer y debía por obligación usar sostén, Valerie adoptó la costumbre de apretarlos, frotarlos y compararlos a los suyos. Ella decía que lo hacía por molestarme, pero por alguna extraña razón, nunca lo vi de esa manera, tal vez porque se sentía extrañamente bien. Esa compañera que por tanto tiempo estuvo molestándome y burlándose de mi cuerpo, fue la misma que fue capaz de empujarme por las escaleras. Gracias a esa caída, me lastimé el brazo y estuve una semana sin ir al colegio. Les hice creer a mis padres que había sido un accidente, que tropecé y me caí, pero la única que nunca creyó en eso fue Valerie. Nunca les dije nada de lo que estaba ocurriendo, porque me daba vergüenza que supieran que ella me decía tantas cosas desagradables y feas, aunque ella no era la única. Todo el problema era conmigo, porque con Valerie jamás se comportó de esa manera. En la hora de recreo, cuando la mayoría de los estudiantes estaban en la cafetería, Valerie me dijo que la acompañara al baño. A mitad de camino, cargó con la señal del suelo mojado y la trajo con nosotras, colocándola frente al baño de chicas. Estábamos solas, fue ahí donde ella me pidió que la esperara. Me fue extraña su actitud y su pedido, aún así, le hice caso, pues pensaba que olvidó algo e iría a buscarlo, pero para mi sorpresa, vino acompañada de esa niña que me empujó. Mi corazón saltó un latido al ver cómo, sin haberle dado oportunidad de entrar bien al baño, con la misma señal que había puesto ahí fuera, le pegó en la cabeza. Su cuerpo cayó casi a mis pies. Estaba consciente, aunque adolorida. No paraba de tocarse la cabeza y llorar. Mis ojos se engrandecieron, sin saber qué decir o hacer. Así que fuiste tú quien se atrevió a empujar a mi hermana por las escaleras. Apoyó la señal en su hombro, sonriendo con suficiencia. Sus ojos verdes me observaron,
como si hubiera estado esperando a que articulara alguna palabra o hiciera algo, pero era incapaz de hacerlo. Mi cuerpo estaba preso del miedo. Ahí lo tienes. ¿Qué esperas para cobrarle lo que te hizo? Golpéala fuerte, que sienta lo mismo que sentiste cuando caíste. ¿Te he dicho que la golpes? ¿O es que prefieres que lo haga por ti? Tal vez aún te duele mucho el brazo y no puedes. Caminó lentamente hacia el cuerpo de ella y levantó la señal, dejándola caer con fuerza sobre su espalda, a lo cual ella soltó un fuerte alarido que me hizo retroceder y taparme los oídos. Lo único que pude ver y oír era cómo Valerie reía y reía, mientras la golpeaba innumerables veces en la espalda y las piernas. Estaba divirtiéndose con lo que hacía, la conocía muy bien. Los gritos, como era de esperarse, captaron la atención de algunos niños que pasaban. Aún así, ella no se detenía. Era como si hubiera estado siendo controlada por alguien más.